Muy buen día, organismos internacionales. Muy buen día, ONGs. Mi nombre es Mireya Beltrán Rodríguez, con hermosos 48 años. Unos hermosos 48 años. La edad de oro. Realmente soy trabajadora de Telecom, la estatal de Colombia. Esto es un llamado a ustedes, organismos internacionales. A usted, gobierno nacional. A usted, señor ministro de Industria y Comercio, que es el ministro ad hoc del Ministerio de Comunicaciones de las Tecnologías para el manejo de la liquidación de Telecom, con el patrimonio autónomo remanente SPAR y el fideicomitente. También a usted, para los de la Fediprevisora S.A., que sí tienen culpa que ver con la muerte de los trabajadores de Telecom. No se pueden lavar las manos diciendo, señores Fiduprevisora S.A., que no tienen responsabilidad alguna. Claro, ustedes eran juez y parte. A ustedes el gobierno les dio en el gobierno, en la dictadura de Álvaro Uribe Vélez, porque hablamos de dictadura. Cuando una persona estropea los derechos humanos de unos trabajadores o del pueblo colombiano, es un dictador. Cuando utiliza las leyes para borrarlas y para no aplicar la democracia, se llama dictador. Sí. Fiduprevisora. Usted era juez y parte, porque manejaba los riesgos profesionales. Tenía a cargo la vida de los trabajadores de Telecom. Después, cuando vino a ser la persona que asignó el gobierno nacional para que manejara la liquidación, ¿qué hizo? No contestar absolutamente nada, como tengo las pruebas. No contestar absolutamente nada sobre eso. Personas que les falta un ojo. Personas que tienen enfermedades de origen común, enfermedades de origen profesional. No las quiso atender, ni las ha atendido, se han muerto. Para ahora en una carta venir a decir que no tiene nada que ver con los trabajadores que murieron. Sí, porque ustedes manejaron los riesgos profesionales, estuvieron a cargo de eso y todavía a manejo con la liquidación no fueron capaces de tener la dignidad, la ética moral y ética jurídica de renunciar a los riesgos profesionales y asignárselo a otra. Pero como estaba la dictadura de Álvaro Uribe Vélez, entonces eso pasó. Ese por un lado. Vamos a hablar en el caso ahora, que le hemos enviado cartas al señor presidente de la República y no contestaba, simplemente no nos decía nada hasta que mis investigaciones lograron encontrar el fideicomitente, el ministro de Industria y Comercio, el encargado de esto. No se ha pronunciado absolutamente nada. Ya no estamos en la dictadura. Y doctor Angelino Garzón, usted es una persona que en este momento está siendo perseguida por los congresistas por su discapacidad. Por favor, usted estuvo en la OIT y se olvidó de los trabajadores de Telecom. Y miren, la vida es un boomerang. La vida le dio otra oportunidad de ver, de restablecer, y esta es la oportunidad que usted lo puede hacer con los trabajadores de Telecom, de Electrotolima, de Bancafé, de todos aquellos que somos víctimas de la dictadura de Álvaro Uribe Vélez. Tiene la oportunidad de resarcir, pero usted ha seguido defendiéndolo. No sé si ahora que está bien viviendo en carne propia, siga defendiendo a Álvaro Uribe Vélez. No sé si lo seguirá defendiendo. Tenemos el caso del exministro de Hacienda Alberto Tomás Carrasquilla, que compró la cartera de vivienda de los trabajadores de Telecom y ahora se las están rematando en menos de 3 meses. Menos de 3 meses las acciones jurídicas las están haciendo. Vendieron una cartera sin el lleno de los requisitos jurídicos, como lo dice la Contraloría General de la República, pero eso no se investiga, porque allí hay rezagos de funcionarios de la dictadura de Álvaro Uribe Vélez. Hasta que en este país no se saquen esos rezagos de la dictadura de Álvaro Uribe Vélez, de esa corrupción de mafia de Estado que tenemos, no se va a liberar este pueblo, no se va a hacer justicia y no se va a tener un Estado social de derecho. ¿Cómo es posible que un exministro
diga internamente, dilaten y omitan y todo eso, y ahora esté quitando las casas a los trabajadores de Telecom y compró una cartera sin el lleno de los requisitos, eso es algo corrupto. Tenemos ahora el tercer plano, que es Javier Lastra Foscaldo, el Contralor Segundo Delegado para la Seguridad Jurídica del Estado, defendiendo el Estado, cuando él ha sido una persona que ha cometido actos de corrupción pero grandes, y es también uno de los rezagos de la dictadura de Álvaro Uribe Vélez, uno de los que están, como dicen, para violar las leyes. Por eso dicen algo, y perdónenme la expresión, es un poco brusca. Dicen, las leyes y las mujeres las hicieron para violarlas. La mayoría de los trabajadores de Telecom somos madres cabezas de hogar, jefes cabezas de hogar, pero no permitimos que nos violen nuestros derechos. No nos permitimos, tenemos la templanza, pero estamos reclamando. Tenemos la gallardía de seguir teniendo la frente en alto y la dignidad para hacerlo. Como Katy Bustillo, que en paz descanse. Sus hijas son mujeres y les están todavía violando sus derechos. Tenemos el caso de la Corte Constitucional de Colombia, donde no se está teniendo solidaridad humana, donde se manejan los derechos fundamentales del ser humano por la defensa del pueblo colombiano, del ser humano en sí. Pero no se hace. Ese auto 241 del 2010 y el auto 105 del 2011 no están allá hace ya 3 años, perdón, 3 años, ya casi para 3 años uno y 2 años el otro. ¿Qué? Que llevan el auto? Es cierto que ya tienen en el anaqueles son papeles, pero lo que están manejando ahí dentro de ese auto son seres humanos, sentencias de la Corte, sentencias de jueces que no fueron seleccionadas por la Corte Constitucional. Pero ¿qué pasa, señor ministro fideicomitente de Industria y Comercio, señor Juan Manuel Santos, señor vicepresidente, que usted está viviendo la persecución en frío y en caliente ahorita? Por favor, son sentencias de personas que están con discapacidad, que están señoras que son madres, jefes de hogar en sillas de ruedas, en estado de total vulnerabilidad. Personas que han sido desplazadas por el mismo conflicto armado y descuido que hay en el país de toda esta democracia, por estar infectado el estado de la corrupción de la dictadura de la corrupción de Álvaro Uribe Vélez. Si el señor presidente no hace una limpieza en esos estamentos, y empezando por el patrimonio autónomo de Remanentes Paz, no va a tener un buen gobierno, no va a tener un fin de feliz gobierno. Va a tener es una pesadilla. De manera que, por favor, Katy Bustillo le clamó a la Corte Constitucional. Le dijo, por favor, miren, me estoy muriendo. Murió el 21 de julio de este año. El 9 de diciembre del 2011 le pasó la carta a la Corte Constitucional para que la Corte tuviera misericordia, pero no la tuvo. Ni la va a tener ni la tiene. Porque hay rezagos también allá, Mauricio González Cuervo, quien fue secretario privado del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, y que debería declararse impedido porque es una de las personas que está en este momento firmando muchas cartas donde dice él que tiene que ver con la liquidación de Telecom y el cambio de personería jurídica con el decreto 4781 del 30 de diciembre del 2005, que coincide con el decreto con la directiva de los falsos positivos. Como que esa noche del 30 de diciembre del 2005, como que yo no sé qué pasó, pero totalmente se los tomó, pero hicieron los decretos, pero contra el pueblo, pero como que estaban encarnecidos contra el pueblo, que es la directiva 029 del 30 de diciembre del 2005, que es la de los falsos positivos, y el decreto 4781, que es de la cambio de personería jurídica, violando todos los derechos, escondiendo la liquidación de Telecom. Es un decreto de esconder la liquidación de Telecom. Por favor, es un llamado a ustedes, señores gobiernos, que por favor entren ya a investigar el patrimonio autónomo de Remanentes Paz Telecom. Que tomen por favor ya seriedad en este asunto de los trabajadores de Telecom. Y eso que son más cosas, más situaciones.
Javier Lastra está allá sentado cuando le pidió el 9 de noviembre del 2006 a Escobar Araujo de la sala administrativa que expidiera una circular, no solamente él, de ahí ve un listado grande que el mismo doctor Escobar Araujo dice, mire, es que ellos me pidieron, es un listado grande, entre ellos el presidente del sindicato, no sé si lo haría él a nivel personal, señor Álvaro Molina, pero ahí les comento. Eso lo dijo el señor Alfredo Escobar Araujo. Sí, es que ellos me pidieron a mí que expidiera una circular para que los jueces de Colombia no fallaran a favor de los trabajadores de Telecom. Como ven, esto es una, así diga el presidente del sindicato de Telecom, que ellos demandaron a Alfredo Escobar Araujo. Esto lo demandan, pero saben que las demandas allá en la comisión de acusaciones no funcionan. Sabía que eso se demoraba como para demostrar que habían hecho algo, que ellos no, que son unos angelitos de la guarda, cuando ha sido una pesadilla para los trabajadores de Telecom, porque ellos del sindicato están involucrados, algunos del sindicato nacional están involucrados en muchos hechos que se tienen que también investigar. Por favor, necesitamos un Estado de democracia y social de derecho y la aplicabilidad de nuestros derechos y nuestra pensión, nuestros derechos laborales a los trabajadores de Telecom Estatal de Colombia, a todos los trabajadores despedidos de Colombia. Doctor Angelino, es hora ya de reaccionar y verá que Dios o la vida, como sea, para los creyentes o no creyentes, la vida es un boomerang. Todo lo que recibe se devuelve. Muchas gracias. Que tengan un feliz día.